Cada día tenemos la oportunidad de recibir la palabra del Señor y ser bendecidos, porque ciertamente necesitamos la guía, su respaldo y su fortaleza en todo momento. Hablando de esto, Jeremías 6:10, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. En este mismo versículo de Jeremías 6:10, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar. Dice, no quieren escuchar para nada. Entonces, Él sabe también cuando en su momento se vuelve parte de un programa, un punto extra, un punto más que una real necesidad de la dirección de la palabra del Señor. Y entonces lo dice, porque sabes, el Padre cada día quiere hablarnos y realmente lo necesitamos. Estamos en tiempos tan particulares, tan especiales, donde necesitamos ciertamente la dirección de la palabra del Señor. Entonces, vuelvo a la exhortación. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Ahora bien, para los hijos e hijas del Señor, que cada día buscamos primeramente su reino y su justicia, sabido que las demás cosas nos serán añadidas, parte de esa búsqueda diaria es escuchar palabra de Dios, para ser nuevamente fortalecidos, respaldados y bendecidos. No como parte, vuelvo a ese momento, como un punto más, como parte del programa, sino ciertamente como la necesidad del alimento diario. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Mira qué interesante. Esa lámpara que alumbra nuestro caminar para saber hacia dónde y cómo ir. Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Me goza siempre el hecho de saber que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. La palabra del Señor, sus revelaciones son eternas y cada día nos guían y guiarán siempre a aquel que anhela escuchar palabra del Señor y recibir la dirección de Él. Pero hay algo que es interesante también. La palabra del Señor es la bendición de cada momento, en cada evento o cada necesidad. Porque la palabra del Señor, la Biblia, son las promesas del Padre de cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, vuelvo a ese punto interesante, importante. La palabra de Dios son las promesas del Padre hacia sus hijos e hijas en lo que piensa a hacer para bien. Entonces, en su momento, cuando tenemos necesidades, cuando pasamos momentos en que necesitamos la dirección de la guía realmente de Dios, donde escuchamos su voz o donde buscamos su palabra en la Biblia. Y está la revelación para cada momento. Mira en este momento, cuando me siento solo, cuando pasamos esos procesos, y lo dice en su momento, cuando me siento solo, mira Salmo 23. Cuando se sienten esos momentos de soledad, de angustia, qué maravilloso es ir a la palabra del Señor, al Salmo 23, y leerlo y declararlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira qué maravilloso. En lugares de delicados pastos me hará descansar,
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, qué maravilloso es ir a la palabra del Señor en esos momentos. Lo decía, cuando me siento solo, voy a la palabra del Señor, específicamente en este momento al Salmo 23, y lo declaro sobre mi vida. Mira qué maravilloso. Otro momento, cuando estoy disgustado o deprimido. Salmo 34 del 15 al 22, mira esto. Cuando estoy disgustado o deprimido, Salmo 34 del 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye. Mira qué palabra maravillosa. Estamos en Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¡Qué maravilloso! Es que en cada momento, en cada sentir del Hijo y la hija del Señor, las respuestas están en su palabra, en sus promesas. Hablábamos en este momento. En primero, cuando me siento solo, Salmo 23. Cuando estoy disgustado o deprimido, Salmo 34, del 15 al 22. Le sugeriría en su momento tomar nota de esos textos, porque se presentan esos momentos y esas necesidades, y tenemos exactamente la palabra y la promesa de Dios. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Cuando estoy ansioso, mira, cuando viene la ansiedad, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Mira la exhortación: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Mira qué maravilloso es ser respaldados, confortados por la palabra del Señor. Y hablábamos de ese momento cuando estoy ansioso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Cuando llegan esos momentos también de dolor y de duelo, yo les llamo siempre, no es una pérdida, porque sabemos que los hijos e hijas de Dios, al momento de expirar, tienen un lugar en la presencia del Padre por toda la eternidad. Entonces no es una pérdida. Mira, el siervo lo decía, Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero sabemos también que se siente ese momento, o sea, se siente la falta. Pero es ahí donde necesitamos ser fortalecidos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿O cómo nos fortalece la palabra en los momentos de dolor y de duelo? Juan 11, 25 al 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira qué maravilloso es. Nuevamente hablamos hoy de la fortaleza de la palabra del Señor en todo momento.
que necesitamos escudriñarla cada día para guardarla y ponerla por obra. Y viene ese momento en que nos fortalece en cada momento. Cuando estoy impaciente, mira esto. Cuando viene la impaciencia, Salmo 37, del 3 al 9. Vuelvo al punto, cuando estoy impaciente. Salmo 37, de 3 al 9. Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna para hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mira qué maravillosa palabra para ese momento de impaciencia. Hebreos 10:35. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. ¿Realmente confiamos en nuestro Padre? ¿Realmente sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Y que cada proceso que Él permite es para nuestro crecimiento y desarrollo. Y que está su palabra precisamente para fortalecernos en cada momento, en cada circunstancia. Hablábamos de qué nos dice la palabra, cómo nos respalda la palabra cuando estamos impacientes. Salmo 37, del 3 al 9. Mira esta palabra. Cuando me siento enojado. Mira, cada día viene la provocación para el enojo, para la ira, para las contiendas. Y sabemos que en su momento suelen afectarnos. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor cuando llegamos al enojo? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira el proceso. Escuchar atentamente y al instante, pero antes de responder. Mira esto. Meditar y sobre todo respaldarnos en la palabra del Señor para que nuestra respuesta sea guiada. Entonces, nuevamente, cuando me siento enojado, el consejo, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hablamos entonces de Santiago 1, del 19 al 25, cuando estoy enojado. ¿Qué nos aconseja? ¿Cómo debemos de actuar? Seguimos. Cuando me inclino a dudar de Dios, suele pasar en los momentos que quisiéramos, como en estos tiempos de lo instantáneo, pido y recibo. Sabes, todo tiene su tiempo y en su momento Dios lo hace de una manera más sorprendente de lo que esperamos. Pero cuando venimos y viene la tendencia de duda, ¿qué nos aconseja la palabra del Señor? Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y las puertas se les abrirán. Mira, no dice, pidan y a ver si Dios les escucha y les da. Busquen y a ver si encuentran. No, no es así.
Mira, es la certeza, pero recordemos también que todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué necesito? ¿O qué palabra fortalece mi vida en el momento en que tiendo a dudar de Dios? Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces el llamado es a no dudar. ¿Y sabes qué maravilloso es saber que somos respaldados por la palabra? Y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que allí en la Biblia están las promesas para cada momento. Seguimos. Un mensaje o un respaldo de la palabra cuando estoy preocupado por el dinero. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean sus costumbres sin avaricias, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Filipenses 4:19, estamos hablando de la palabra, del respaldo de la palabra cuando estamos preocupados por el dinero. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué maravilloso es que la respuesta a todas las necesidades habidas y por haber están en la palabra de Dios. Para escudriñarla, para escucharla, para guardarla y ponerla por obra. Y creer que nuevamente para Dios no hay nada imposible. Y si lo ha dicho en su palabra, lo cumplirá y lo cumple siempre. Seguimos. Cuando necesito de su fidelidad, el saber que Él está conmigo, que cumplirá sus planes y sus propósitos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 24, cuando necesito de su fidelidad. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mira realmente qué maravilloso es el ser nuevamente fortalecidos y exhortados a esperar en Él. De esa manera tan maravillosa, Él es fiel y cumplirá sus promesas que ha declarado en su palabra. Hablábamos entonces de cuando necesitamos de su fidelidad. Seguimos el consejo de la palabra del Señor. Cuando estoy sufriendo, mira lo que eso nos dice. Cuando estoy sufriendo, pasando conflictos, problemas, necesidades, desánimo y más. Salmo 18 del 1 al 6. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué maravilloso es cuando pasamos esos procesos
y antes de tomar cualquier decisión o actitud o acción, postrarnos delante de la presencia del Señor y clamar y orar y buscar su presencia, porque Él nos fortalece. Seguimos el consejo de la palabra del Señor. Cuando estoy enfermo, ¿qué hacemos? En primer lugar, cuando se habla o se dice o se sienten malestares o síntomas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Buscar el diagnóstico? ¿O vamos primeramente a la presencia del Señor, a su palabra para fortalecernos? Entonces, ¿cómo nos respalda la palabra del Señor, la Biblia, cuando estamos enfermos? Santiago 5, del versículo 13 al 16. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Mira el consejo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué nos aconseja la palabra del Señor cuando estamos pasando procesos de enfermedad? Isaías 53, 4 al 5. Mira qué verdad maravillosa. Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente, hablando de Jesús, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira qué declaración. Recordemos nuevamente que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él llevó, dice la palabra, nuestras enfermedades. Pagó el precio por nuestra sanidad y salud. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué verdad tan impresionante, la que encontramos cada día en la palabra del Señor cuando pasamos procesos de necesidad, cuando pasamos momentos difíciles, cuando necesitamos ese respaldo, escuchar la voz de Dios para ser fortalecidos y respaldados. Ahora bien, ¿qué me aconseja la palabra del Señor cuando necesito de su fortaleza? Mira cuántos momentos sentimos ese desánimo, esa debilidad. Y necesitamos ir a la palabra del Señor para ser fortalecidos. Salmo 18, del 30 al 34. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Mira esto. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, mira qué maravilloso. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Entonces, qué maravilloso es saber que la palabra del Señor está llena de sus promesas para cada momento, las respuestas, el respaldo para cada instante. Y que si vamos a la palabra del Señor en esos momentos tan decisivos, mira, somos alimentados, bendecidos y fortalecidos por su palabra. Seguimos. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? Cuando necesito paz, pero no la paz que da el mundo, que en apariencia fuese alto a la guerra, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué me aconseja entonces la palabra del Señor cuando necesito paz? Salmo 85, del 8 al 13. Escucharé lo que hablará Jehová Dios.
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Qué maravilloso es. Cuando estamos abrumados, abatidos, o en medio de procesos, y vamos a su palabra y escuchamos su voz. Entonces, Salmo 85, del 8 al 13, cuando necesito de su paz, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Mira qué promesa maravillosa. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, ¿qué nos aconseja la palabra del Señor cuando necesitamos paz? Juan 14, 27. La paz les dejo, mira lo que dice Jesús, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mira qué palabra maravillosa. Entonces, vemos todo el tiempo que la palabra del Señor es viva y eficaz y que está preparada para ayudarnos, respaldarnos, fortalecernos en todo momento. Necesitamos su palabra, escucharla para recibir y obtener la respuesta a lo que buscamos y necesitamos. Seguimos. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor? Cuando necesito perdón, ¿qué me aconseja la palabra del Señor? Cuando sé que me he equivocado, que he fallado y lo reconozco, ¿qué me aconseja hacer la palabra del Señor? Salmo 51, del 4 al 13. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué maravilloso. Hablando de la necesidad de ser fortalecidos en los momentos en que nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos pecado. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mira qué revelación. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra del Señor? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos convenios donde no debemos, pedir perdón, porque lo dice nuevamente, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, mira la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el consejo, cuando sabemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado o hemos pecado, es el llamado a confesar nuestros pecados, reconocerlos en primer lugar, confesarnos y apartarnos de ellos. Y solo nos aconseja nuevamente, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, ¿cuál es el consejo de la palabra del Señor cuando necesito amor? Salmo 63, de 1 al 5. Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Hablando de ese momento en que necesitamos amor, y sobre todo de su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es poder acercarnos a la presencia del Señor y a través de su palabra ser fortalecidos. Vuelvo al punto, ¿cuándo necesito de su protección? ¿Cómo nos aconseja, nos fortalece la palabra del Señor cuando necesitamos protección? Salmo 27, del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces hablamos del consejo de la palabra del Señor en los momentos en que necesitamos protección. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo. Mira qué palabra maravillosa. Recordemos que su promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará, que somos benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo, y que todo lo que Él permite obrará para nuestro bien. Entonces, si nuestra necesidad es su protección, vuelvo a este punto, Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mira, sus planes son planes de bien. Y recordemos siempre que desde que estábamos en el vientre, nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito, sobre todo, de ver, vivir y modelar su gloria. Entonces hablamos de lo que nos aconseja la palabra, nos exhorta cuando necesitamos su protección. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira qué maravilloso saber también que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos, no hay nada fuera de su voluntad. Me goza siempre el hecho de saber que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo que Él permite como procesos en nuestras vidas es que se glorificará. Y por lo mismo necesitamos ser fortalecidos por su palabra, por la Biblia. Entonces, seguimos el consejo de la palabra del Señor cuando necesitamos de su presencia. Mira, me goza, Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Mira qué maravilloso. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sabes qué maravilloso es saber para los hijos e hijas del Señor que no hay ningún lugar donde Él no esté? No hay ningún lugar donde vayamos que Él no esté con nosotros. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Toda la tierra, todo lo que existe le pertenece. No hay la más mínima medida donde Él no esté. Y nos gozamos entonces. Cuando hay esos momentos en que necesitamos de su presencia, recordemos que Él está con nosotros y va con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es su promesa, que nunca estaremos solos. Vuelvo, Salmo 139, del 7 al 12.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si dijera ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravilloso nuevamente es ser fortalecidos por la palabra del Señor, para saber que somos realmente bienaventurados, dichosos, porque su promesa es estar con nosotros en todo momento, no dejarnos ni desampararnos. Vuelvo al punto, ¿qué nos aconseja la palabra del Señor cuando necesitamos de su guía? De la guía de nuestro Padre Celestial, ¿qué nos aconseja? Proverbios 10:1. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Qué maravilloso nuevamente que no estamos solos. Él nos guarda, nos bendice y sobre todas las cosas nos guía. Vuelvo al punto, Proverbios 10:1. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Qué me aconseja nuevamente la palabra del Señor, la Biblia, cuando necesito su ayuda en las dificultades? Salmo 91, del 1 al 8. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hablando entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor cuando necesitamos su ayuda en las dificultades? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es entonces el hecho de saber que en todo momento la palabra del Señor, su voz, está para instruirnos, para respaldarnos, su presencia, para recordarnos sus promesas y ser fortalecidos y salir en victoria. ¿Qué nos dice la palabra del Señor cuando necesitamos de su cuidado? Salmo 36, del 5 al 9. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Sión, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hablando de lo que nos aconseja, nos dice la palabra del Señor en los momentos que necesitamos de su cuidado. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y se formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, en todo momento, en todo proceso, necesitamos la guía de la palabra del Señor, oír su voz, escuchar su respaldo, ese ánimo, esa fortaleza
para declararla y creerla sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, y veremos cómo se manifiesta el poder de Dios. Que nos aconseja nuevamente la palabra del Señor cuando deseamos una vida feliz. ¿Cuál es el consejo? Uno de los consejos de la palabra del Señor para tener una vida feliz. Mateo 6:33, mira una gran verdad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces, ¿queremos una vida feliz? Busquemos primeramente el reino de Dios. Al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, encomendar nuestro camino, y al momento de cerrarlos para dormir, agradecerle por las bendiciones del día, por los procesos del día, porque en medio de todo siempre vemos su mano. El día de ayer, para variar, en una de las situaciones que me ha tocado pasar, donde veo ángeles, que Dios pone ángeles que me respalden. Hay un problema, y los que están allí viendo la necesidad, bajan sin pensar en nada y ayudarme a salir. Y cuando salgo les digo, bueno, ¿cuánto les debo? Me dice, no es nada, el deseo era ayudarlo y respaldarlo. ¿Sabes qué maravilloso es saber que su palabra se cumple cada día en nuestras vidas? Escrito está que nunca nos dejará ni nos desamparará, y que sus planes son planes de bien. Pero para esto mismo necesitamos cada día leer, escudriñar la palabra del Señor y encontrar esas maravillosas promesas que sabemos que se están cumpliendo y se cumplirán en nuestras vidas. Ahora bien, Mateo 24:35, que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira esto. Sí, el cielo y la tierra y el mundo terminarán, pero su palabra no dejará de cumplirse. Han pasado los años, los siglos, y su palabra no ha dejado de cumplirse. Se cumplió desde el principio de la creación y mucho más antes. Se cumplió en todo el tiempo de los profetas, de los ministros. Se cumplió en el momento en que viene Jesús a cumplir con su palabra y con su propósito, a darnos vida y vida en abundancia. Se está cumpliendo en nuestro tiempo y se cumplirá en el nombre de Jesús en nuestras generaciones. Entonces, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándoles unos a otros, dice, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Necesitamos cada día, realmente, vuelvo al punto, escudriñar la palabra del Señor, la Biblia. Y cuando hay necesidades, aún con más razón, abrir la palabra del Señor para ser fortalecidos y respaldados, animados y bendecidos. Y saber qué esperamos y qué vamos a recibir de Él. Jeremías, vuelvo a este punto, Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escucharla para nada. Mira, necesitamos, por convicción cada día, escuchar la palabra del Señor, meditar en ella, para ser fortalecidos, bendecidos y prosperados en todo momento, para hacer luz y sal también, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Porque mira su promesa, Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la consigna es escuchar atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. La exhortación cada día a abrir la palabra del Señor, la Biblia, y con la ayuda del Espíritu Santo escudriñarla
para recibirla, guardarla y ponerla por obra. Porque lo dice entonces, todas estas bendiciones nos seguirán. Te aconsejo que en todo momento leas la palabra del Señor, escudriñe la palabra del Señor, recibas la voz de Dios a través de su palabra. Y también que leas este pasaje, Deuteronomio 28, del 1 al 64, y te des cuenta de las promesas del Padre para aquellos, del 1 al 14, las promesas del Padre para aquellos que escuchan, guardan y ponen por obra su palabra. Mira, versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios. La exhortación. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El escuchar atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. No solo en días específicos o en tiempos específicos, sino todos los días buscar la palabra del Señor para escucharla, guardarla y ponerla por obra, porque sabemos entonces que en todo lo que hagamos saldremos en victoria. Así que hoy hablamos y titulamos Lámpara es a mis pies su palabra. La necesitamos todos los días y la exhortación es que cada día escudriñemos su palabra para guardarla y ponerla por obra, porque su promesa es que seremos bendecidos. El consejo nuevamente, lee Deuteronomio 28 del 1 en adelante y comprometamos ciertamente a escuchar atentamente su voz para guardarla y ponerla por obra, y entonces en todo seremos más que victoriosos y saldremos en bendición en todo proceso. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, y la recibimos con acción de gracias, porque nos hace cada día recordar que estás con nosotros, que nos fortaleces, nos animas en todo momento, y que al escuchar tu palabra, Señor, la guardamos y la ponemos por obra. Señor, los procesos pasarán y saldremos en victoria, modelando tu amor y esa certeza que lo que has escrito en tu palabra, lo que has declarado en tu palabra, se cumplirá, Señor, lo cual te agradecemos con todo nuestro ser, porque hablas del respaldo en los momentos de salud, en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción. Tu palabra nos fortalece, nos anima, y Señor, la recibimos con acción de gracias para ponerla por obra, porque sabemos, Señor bendito, que en todo momento seremos más que victoriosos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente la exhortación es escudriñar cada día, leer la palabra del Señor, escuchar palabra de Dios. Cuando hay momentos de dificultades o momentos difíciles, abre la palabra del Señor y el Padre te hablará, te respaldará y saldrás en victoria. Así que el Señor te bendiga. Bendiciones.